con el práctico que tenían que hacer, el de notar. Guillermo, yo Sí, no Julio. sabía cómo hacerlo de los porcentajes, porque em, decía que la distribución de los departamentos para energía y compresores es la siguiente, ¿no? Y había Sí, cada porcentaje para 3 de producción y uno de servicio. sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacías el 20% para el de mantenimiento? Porque yo no lo puse último, lo puse anteúltimo, entonces ya me había quedado en cero. ¿Y cómo le aplico ese 20%? Y No sé si me tenías que entendés. ponerlo antes, tenías que distribuir primero. Ah, bueno, cambio de lugar compresores y mantenimiento y se lo aplico. Claro. Ah, Sí, bueno, sí, sí, listo. digamos, cuando es como en ese caso, que ya te da una distribución asignada para determinados departamentos, que no Sí, tenés que hacer ninguna cuenta más que aplicar lo que está ahí. Bueno, sí, sí. obviamente tenemos que buscar la forma para que eso ya quede, digamos, que no tengas cerrado el departamento antes de aplicarle la distribución. Ah, bueno, listo. Los cambio de lugar entonces. ¿Alguna otra duda con esto? Como, igual ahora lo miramos, pero díganme qué inconvenientes encontraron. Hola, buenas tardes. Hola, Camila. Yo tengo una consulta, pero es más teórica. Cuando se habla de la aplicada, en realidad se está hablando de la predeterminada, ¿o no? No. Pero la real no es la que se usa. O sea, real y aplicada. Cuando nosotros hacemos toda la distribución primaria, la distribución secundaria y la tasa de carga fabril, hasta que llegamos a obtener la tasa de carga fabril, estamos siempre hablando de presupuestado. ¿Sí? Digamos, en ese momento es el momento cero de la, del proceso, del periodo, digamos. No empezamos todavía con la producción. ¿Sí? Todos esos datos hasta ahí son presupuestados. Cuando arrancamos la producción del mes, empezamos a aplicar en función de las horas reales que van sucediendo. ¿Sí? Entonces, digamos, todo lo que es carga fabril aplicada es una mezcla entre la tasa predeterminada, ¿sí? Digamos, la tasa de todo lo presupuestado, con las horas reales que fueron ocurriendo. Cuando termina el periodo y ya tenemos los datos reales, ¿sí? Cuando termina el periodo y ya tenemos los datos reales, ese es el dato de la carga fabril real, esa es real, es lo que efectivamente hay. Y ahí es donde la comparamos con la aplicada. ¿Sí? Pero digamos, son tres momentos distintos. La tasa, digamos, hasta que calculamos la tasa es todo predeterminado, o sea, es todo presupuestado, no es momento cero. Después empieza a pasar todo el periodo de producción y empezamos a hacer todas las aplicaciones en función de las horas reales que van pasando. Y después, cuando llega el fin del periodo, comparamos la carga fabril aplicada con la carga fabril real, que ya es dato. ¿Sí? ¿Sí, Camila? Eh, pero lo que calculamos nosotros sería, o sea, la que da el práctico, esa sería la real. Esa es la que se usó. Sí, la real, que es dato, es lo que efectivamente usaste. Es real. Sale del sistema contable y dice, ¿cuánto gastaste? 50.000 pesos. Eso es real. Pero, ¿y los datos que nosotros tenemos para llegar a la predeterminada no son reales también? No, son presupuestados. Sí, de hecho el práctico lo dice. La carga fue el presupuestada, para los datos presupuestados, siempre te está hablando de presupuestado. Ah, o sea que nosotros siempre estamos parados en lo que es predeterminado. Y lo real es los datos que nos van a dar para comparar. Correcto. Perfecto, ahora sí. Aquí el práctico notar dice, según el informe entregado por la empresa correspondiente al mes de julio, contamos con la siguiente información y nos da todos los datos y dice los datos de julio. Y después dice, presupuestos para el mes de agosto. Concepto, medicamentos, salario, y siempre habla de presupuesto. Después te dice, presupuesto para el mes de agosto. Es materiales y suministro, noyería, fundición, montaje.
Y abajo dice cifras reales del mes. Departamento de Noyería, 2.800, digamos, te dice la carga fabril real y el nivel de actividad de horas máquinas real. Pero si vos lees, digamos, lees atentamente el enunciado del práctico, siempre está hablando los primeros datos del presupuesto. Predeterminada y aplicada sería lo mismo, entonces. No. Predeterminado son, no. Aplicado es la mezcla de la tasa de carga fabril por las horas reales. Cualquier cosa que vos aplicás. A ver, volvamos con el ejemplo, inclusive para lo que es materias primas, que era lo que habíamos hecho con la tasa de costo neto de recepción, ¿se acuerdan? ¿Qué teníamos? Una cantidad de compras presupuestadas y una cantidad de gastos presupuestados, y en función de eso hacíamos una tasa de costos netos de recepción presupuestada, ¿sí? Entonces, como hacíamos esa tasa presupuestada, y después, ¿qué hacíamos? La aplicábamos en función de las compras reales. Bueno, y después comparábamos toda esa tasa que habíamos aplicado en función de las compras reales con los gastos reales de recepción de mercadería. Y ahí comparábamos si era sobre su aplicación. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos un montón de cosas de carga fabril presupuestadas hasta llegar a una tasa presupuestada. Cuando nosotros empezamos a ejecutar el periodo, esa tasa presupuestada la vamos aplicando a medida que vamos conociendo las horas reales. Ahí tenemos una mezcla entre presupuestado y real. Eso es lo aplicado. Y después lo comparamos contra lo real. ¿Sí? Perdón, no me queda claro la diferencia entre aplicada y real. O sea, no sé. No sé, no lo entiendo. Aplicado, a ver, son 3 momentos distintos. Vos tenés presupuestado momento cero, todavía no arrancaste, es el primero del mes. No arrancaste, estamos hablando de presupuestado que tiene que ver con lo del mes anterior, con lo que sea como yo te haya presupuestado. Es más, la empresa puede no existir, puede no estar armada la empresa. Y yo digo, bueno, voy a arrancar el mes que viene la empresa y mis costos presupuestados van a ser estos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Presupuestado, ¿sí? Es solo presupuestado, está escrito en un papel. Fantástico. Hago todas las cuentas y digo, bueno, por cada hora que yo trabaje en la empresa, por cada hora de carga fabril que yo tenga, por cada hora que las máquinas estén trabajando, voy a tener un costo de 5 pesos. O sea, yo presupuesto que por cada hora que trabaje, me va a costar 5 pesos la hora. ¿Estamos de acuerdo? Eso es presupuestado. Sí, ahí es Bueno, donde llegué a la cuota. ahí ya te la cuota. Entonces, sí, por cada hora que esto pase, son 5 pesos. Listo. Arrancaste el mes. El primer día trabajaste 20 horas. 20 horas por 5 pesos, 100 pesos de carga fabril aplicada. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es aplicar? Aplicar es adelantarte a los hechos. Es decir, bueno, yo tomo esto que está presupuestado y lo voy usando como si fuera el real, aunque no es el real. Yo digo, bueno, entonces el primer día, ¿cuántas horas hice? 20 horas, 5 pesos, 100 pesos. El segundo día, ¿cuántas horas hice? 20 horas, 5 pesos, 100 pesos. Quinto día, ¿cuántas hice? 10 horas a 5 pesos, 50 pesos. ¿Sí? Todo el mes vas aplicando la carga fabril así. Nada más que yo acá te la doy ya de hecho en un solo dato para que no hagas 30 cuentas. Al final del mes decís, bueno, listo, ¿cuántas horas, cuánta carga fabril apliqué? 50.000 pesos. Perfecto. Termina el periodo, empezás a recibir las facturas de los consumos reales de la luz, del gas, del teléfono, de todas las cosas que vos hayas puesto dentro de la carga fabril, ¿sí? Y el 4 del mes siguiente decís, che, bueno, a ver, ¿cuánto dio la carga fabril real? ¿Cuánto realmente gasté? Y la verdad que, a ver, sumá. Y gastaste 55.000 pesos, que es un dato, yo te voy a decir cuánto fue el real. El real es 55.000. Ah, bueno, ok. ¿Y cuánto le habíamos calculado? Y mira, la verdad que le fuimos aplicando y llegamos a 50.000, ¿viste? Con la cuenta esa que hacíamos todos los días. Ok. ¿Cuál es la diferencia? 5.000. Gastamos 5.000 más de lo que habíamos calculado. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Sabes qué? Me confundía que vos dijiste aplicada es de antes. Y a mí aplicada me suena a que sea, o sea, aplicada me suena a sinónimo de real. Entonces en mi cabeza no lo podía pensar. O sea, me El confundía, aplicado, pero también, pero ahora sí. el aplicado está en base a las horas reales que vos tenés. ¿Sí? Pensalo por el método del absurdo. Si vos no trabajaras ese mes, no tendrías carga fabril aplicada. ¿Sí? Porque no Claro. tenés horas reales.
en ambos, o sea, en ambas cargas fabriles yo uso las horas máquinas reales. Nada más que en una lo multiplico por lo verdadero, o sea, por las cuentas que me llegaron, por decirlo de alguna manera, Sí. y en otro por la cuota esa que yo ya había sacado con la distribución primaria y secundaria. Sí, en realidad la multiplicación la haces una sola vez. Vos multiplicás vos multiplicás la única vez que multiplicás es cuando multiplicás por la tasa. Después Claro, sí, no digo, volvés a multiplicar las horas. O sea, vos comparás las horas que tenés, comparás el gasto real de carga fabril contra lo que fuiste aplicando. claro, pero en la real, que es la que ya se nos dio, también hubo una multiplicación, ¿o no? O sea, aunque no se muestre, quiero decir, por algo dan los números parecidos. No hay ninguna multiplicación. Eso es una suma de los comprobantes. Es una suma de los gastos reales que salen del sistema. O sea, es así. ¿Cuánto gastaste? 50.000. Y punto. Es un dato. Ah, listo. No sale Listo. de que. No, porque no sale de ninguna cuenta en particular. Sale de lo que gastaste. ¿Sí? Ah, listo, listo. No es que se hace todo lo mismo para una vez que Claro. ya se tienen los números reales, sino que Esto, viene dando. Perfecto. claro, esto es una cosa, a ver, para hacer un otro ejemplo. Voy a decir, bueno, yo cada vez que me junto a estudiar, ¿qué gastamos? Y gastamos mate, bizcochito, esto, el otro, qué sé yo, bueno, listo. ¿Cuánto gastaste el mes pasado en mate y bizcochito? Y le gasté 5.000 pesos. ¿Y cuántas horas estudiaste? 500 horas, ¿sí? Bueno, así que gastaste 10 pesos por hora. Cada hora que vos te juntas a estudiar, gastás 10 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué decís? Este mes, ¿qué agarras? Bueno, che, ponerle que llevaras el control de eso, ¿no? Listo, hoy estudié 10 horas. Bueno, gasté 10 horas por 5 pesos, son 50 pesos que gasté. ¿Y mañana cuánto estudiaste? 10 horas. Y llevas todo el registro todo el mes. ¿Sí? Listo, fantástico. A fin de mes te ponía a decir, che, bueno, a ver, ¿cuánto gasté en bizcochito? Y sumás toda la cuenta de los bizcochitos que gastaste, y el mate y toda la historia, y en vez de 500 pesos te dio 600 o 300, digamos. Ese es el punto. Perfecto, sí. O ¿Sí? sea, el práctico lo tengo bien, nada más que tenía problema con los conceptos teóricos, entonces, Perfecto, listo. perfecto. Si Gracias, está profe. aclarado, fantástico. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa más con el práctico? No. Bueno, lo miramos muy rápidamente. Sí, lo que hacíamos era, digamos, bueno, obviamente los departamentos productivos, son 3 departamentos productivos y los 4 departamentos de servicios. Había algunos conceptos de asignación directa, como era el medicamento, que iba directamente al servicio médico, y los salarios indirectos, que iban asignados cada uno al departamento que nos indicaba. Y después aparecían determinados conceptos que había que distribuir, por ejemplo, el seguro de maquinarias y la amortización de maquinarias por el valor de las maquinarias que había. La amortización de edificio por la superficie de metros cuadrados era como se asignaba. Estos dos valores, amortización de máquinas y amortización de edificio, tienen algo que por ahí alguno se dio cuenta y alguno no. Dice que la amortización de las maquinarias es el 12% anual, ¿sí? Y este valor es el valor anual. El 9.360 es el valor anual. Dividido 12, Entonces, digo, ¿no? había que tomarlo dividido 12. ¿Sí? Lo mismo con la amortización del edificio. La amortización del edificio, el concepto anual era de 8.400, con lo cual para llevarlo a mensual era eso dividido 12, porque nosotros en definitiva estamos calculando todo para el mes de, no sé, agosto, ¿cuál era? Ah, a mí se me pasó eso. Bueno, por eso ese es un detalle que seguramente a alguno se le haya pasado, pero digamos, eso tiene que ver más allá de con la metodología de lo que estamos haciendo, con estar atentos al enunciado del práctico y leer bien lo que dice. La energía la distribuíamos en función de HP instalado, el impuesto inmobiliario por metros cuadrados, la calefacción por metros cuadrados, era alumbrado por kilowatt hora y también había otro de materiales y suministro que tenía asignación directa a cada uno de los servicios y los productivos, ¿sí? Entonces acá hacíamos un total y después empezábamos distribuyendo por servicio médico y después compresores y mantenimiento, estos ya que tenían una asignación, compresores de energía creo que tenían una asignación específica por porcentaje, y después
después repartíamos el otro que quedaba, con lo cual nos quedaban los costos acumulados solamente en los 3 productivos. ¿Sí? 2.510, 7.832,28 y 2.420 para los 3 departamentos. Después de esto lo dividíamos en función de las horas máquina presupuestada para cada uno de los departamentos. Nos daba la tasa predeterminada de carga fabril, 5 centavos, 9 centavos y 4 centavos. Después hacíamos la tasa predeterminada por el nivel de actividad real que había demostrado cada departamento. Me daban los CIF aplicados. Esto por esto. 13.271 pesos de CIF aplicados totales. Lo comparábamos contra los CIF real que me decía el práctico. Y en función de eso salía la sobre o subaplicación de cada una de los departamentos. ¿Sí? Guillermo, una pregunta. Con Diga. la primera hoja de la... Sí, eso. El servicio médico iba primero por lo que hablamos, que tocaba todos los departamentos. Sí. Y tenía, bueno, más alto. ¿Y compresores también lo mismo? ¿Por qué va segundo compresores? Yo lo puse segundo, pero ahora que entro en la adquisición no me doy cuenta. Porque ya nos decía, le pasa que el compresor ya te decía cómo repartirlo. Y te daba para repartirlo entre 4. Está ¿Sí? bien, Te decía claro, para repartir entre los 3 productivos y este que era de mantenimiento. O sea que este ya te daba, digamos, para repartir entre 4. está bien, Yo había listo. puesto energía primero, ¿es lo mismo? A ver, no, en este caso energía no, porque te dice que energía... ¿dónde está? Hasta montaje. En los de producción nada más se distribuía. Sí, pero espera. Te dice que el departamento de energía Sí. se reparte 30% a noyería, 40% a fusión y 30% a montaje. O sea que, digamos, energía solamente le presta servicio a 3. ¿Sí? Ah, esa distribución también te quiere decir a qué le presta servicios. Claro. Y claro, Ok, sí, porque vos le estás asignando los costos a eso, justamente. Digamos, ahí te dice una base de distribución, te dice, esa distribución, digamos, la empresa ya te dice, nosotros estadísticamente sabemos que energía le presta servicio de esta manera, entonces los costos los asignamos de esta manera. Listo. Gracias. ¿Sí? Entonces, y compresores le presta servicio a 4, entonces, digamos, vos vas, digamos, entre esos dos vas a cerrar primero compresores y después vas a cerrar energía. Sí, bien, gracias. ¿Sí? Sí. Digamos, a ver, la lógica es que no pase lo que alguien me dijo recién que le había pasado, es que, digamos, tengamos cerrado un departamento, por ejemplo, compresores, que tengamos cerrado acá con mantenimiento y que ustedes ya hayan distribuido mantenimiento. ¿Sí? Ustedes agarraron, distribuyeron mantenimiento en la segunda línea y después les apareció compresores que le volvió a cargar datos a mantenimiento. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros por eso empezamos cerrando desde el que más servicios presta. Para evitar una cuestión de recíproca de ida y vuelta y que no termine nunca. Claro, sí, fui yo. Ok. Que no me avivé. Tendríamos que primero ver si hay el dato de la distribución y ver a qué le presta cada uno. Como Exacto. para empezar a ver cuál es primero, segundo. Exacto. Este práctico es un práctico bastante especial en cómo está redactado y que tiene una información que habitualmente no sé, en los otros prácticos no la tienen, que es que justamente esto te dice algunos criterios de asignación puntuales. Claro. Entonces, te cambia un poco la lógica de cómo vienen haciendo, pero justamente eso es lo válido o lo bueno de estos prácticos que digamos, nosotros lo hacemos también para que ustedes se acostumbren a leer. Claro. Entonces, digamos, que entiendan todo lo que se dice, ¿por qué? O sea, en general nosotros no ponemos información al pedo en los prácticos, ¿sí? Puede ser que algún dato aparezca innecesariamente, pero ustedes piensen que todos los prácticos son cosas que armamos nosotros y a nadie le gusta trabajar de más, digamos. Nadie va a escribir algo porque no lo vamos a usar, básicamente, con el solo hecho de hinchar la bola a ustedes, poco viable. Puede ser que algún día nos agarre ganas de joder, pero en general todos los datos que están puestos por algo y tendrían al menos que hacer el ejercicio de pensar si va a algún lado o no, ¿sí? Guillermo, vos recién mostraste la tabla, ¿viste? De la distribución con un porcentaje. En el Sí. práctico que vos hiciste la clase pasada, vos lo sacabas por el total, dividido, bueno, por el total de la asignación y restaba los departamentos que ya se había hecho la distribución, ¿o no? Sí, correcto. Está, listo. Porque si no, lo mismo. Vos decís, bueno, tengo 100 pesos para distribuir, ¿sí? Y lo tengo que hacer en función de metros cuadrados.
si yo incluyo los metros cuadrados del departamento que estoy distribuyendo, me va a faltar un pedazo en la distribución. No voy a distribuir 100 pesos, voy a distribuir menos. Claro, yo en este práctico buscaba la misma metodología que había hecho vos en el pasado, que era haciendo esa cuenta, y no me había dado cuenta de la tabla. Me volví loco, pero bueno, después la encontré. Claro, pero pasa que, por ejemplo, mantenimiento lo distribuís de esa manera. Claro, tal cual, tal cual. Sí, vos Ahí tenés como dice 800 de índice, mantenimiento. lo sacar la tabla. Claro, vos mantenimiento lo distribuís en función del costo de reparaciones. Sí. ¿Sí? Mantenimiento, te vas a la tablita acá arriba y te dice costo de reparación. Y justo de la casualidad que mantenimiento solamente atiende a los 3 de producción. Entonces, digamos, no te complica porque solamente ya dividís por 3 directamente. Claro, no es necesario restarlo, en ese caso eso. Claro, porque no tiene nada. Si fuera algo que fuera por superficie, por ejemplo, como en este caso, ponele que mantenimiento Ahí sí. lo distribuyas por superficie. Tenés que agarrar el valor total y dividirlo no por 700, sino por 700 menos 93. O sea, Claro. por 600. Ahí te da la cuota, sería, por lo que estás buscando. Claro, exacto. Listo, Vos fíjate que siempre la cantidad de... ¿Dónde está? Lo que vos estás distribuyendo acá, ¿sí? No sé, 538, esto que es compresores, 583,67, esta suma de lo que vos distribuiste tiene que darte 583,67. Digamos, esta columna tiene que ser redonda siempre. Esto tiene que ser 0. ¿Sí? Digamos, la suma algebraica entre lo que distribuiste y lo que recibió en el resto tiene que ser 0. No tiene que sobrar ni faltar. Claro, esa fila tiene que dar el total que pusiste en la columna de total. Exacto. De cada uno. ¿Sí? Listo. Digamos, justamente lo que ustedes pueden hacer con esto siempre es verificar que no le están errando. Porque ahí, sí, digamos, es una comprobación muy fácil. Sí, digamos, no te puede quedar una parte sin distribuir. Una consulta. Sí. Yo los medicamentos los asigné por departamento. ¿Eso influye mucho o podría ser un costo a criterio de No, cada uno? en ese caso no, porque justamente son como más claros de asignación directa. Porque, a ver, si yo tengo una empresa y tengo un departamento médico en la empresa, ¿quién es el que compra medicamentos? El departamento médico. Digamos, ¿dónde está el botiquín, la farmacia, si te cortás un dedo, ¿dónde te van a atender? En el departamento médico. Entonces, ¿quién compra los medicamentos del departamento médico? Obviamente después termina, por supuesto, estos 350 pesos después terminan distribuidos acá adentro con toda esta vuelta, ¿no? Terminan dentro del productivo. Pero en este caso la asignación es directa sin dudas. Además, si lo distribuís, digamos, ¿qué podrías hacer? Agarrar los 350 pesos y distribuirlo en función de cantidad de consultas, una de esas había, ¿no? Sí, eso Claro, hice cantidad yo. de personal atendido. Digamos. Y me quedaron casi los mismos números, nada más que por Sí, algunos claro, porque los números te van a quedar igual, parecidos. porque los números te van a quedar igual, sobre todo en estos valores de esta manera. Porque vos imaginate que la diferencia acá son 350 pesos puestos en 15.000, o sea, no hay nada, no te cambia, ¿sí? Pero conceptualmente, esos medicamentos corresponden a un gasto directo de ese departamento. Sí, en este caso tendrían que ir al costo del departamento de asignación de forma directa. Listos, entonces esos Sí. medicamentos, el servicio médico después los va a distribuir. Exacto. En la secundaria, quiero decir. Exacto. Listo. Exacto. Profe, te hago una consulta. ¿Sí? Hola. ¿Hola? Ay, sí, no sé, dijiste, te hago una consulta y quedaste muda. Porque toqué el micrófono para apagar sin querer. Dale. Que si hoy vamos a ver costos indirectos, porque yo me tengo que ir ahora 4 menos algo, tengo que salir de la clase para saber qué van a hacer, así ya después veo No, la nosotros, grabación. digamos, costo indirecto termina acá, o sea, termina con lo que ustedes ya vieron y con esta revisión que estamos haciendo, lo que vamos a ver es capital financiero. Ah, eso, algo Sí, de digamos, financiero vamos a ver que es vamos a ver la teoría no práctica, que esto entra en el parcial, es el último tema mío que entra en el parcial. Listo. Y otra cosa que nos dijo el profe de Horacio, si te Sí. podíamos pedir, si para la clase de consulta de miércoles que viene
podíamos hacer algún caso integral donde pudiéramos aplicar un poco de cada tema porque no tenemos ninguno en la práctica, entonces como que teníamos dudas con cómo íbamos a distribuir el tiempo, teniendo en cuenta que cada práctico nos lleva Sí, a ver, bastante. no, digamos, los casos integradores de estos tres temas es el tema que sigue, que es costos por órdenes, ¿sí? Donde en una orden acumulas todos los casos, todos los elementos. Como costos por órdenes todavía no dimos, porque no llegamos con el tiempo, ¿sí? Lo que, digamos, no va a haber un caso de costos por órdenes en el parcial. Entonces, yo lo que puedo armarles es algún caso donde tenga los tres ítems por separados, digamos, lo que vamos a hacer, digamos. Eventualmente la evaluación va a ser un caso que puede ser inconexo entre sí, pueden ser tres pequeños casos, uno de materia prima, uno de mano de obra, otro de carga fabril, ¿sí? Más las preguntas teóricas que haya, más algo de modelos que haya, digamos, de modelo, de clasificación, de esas cosas que hayan visto con Horacio, ¿sí? O sea, el parcial va a ir por ese lado. Yo digamos, para la clase que viene, yo si quieren, ahí armo algo y se lo subo como para que hagan un caso más para practicar y vemos las dudas que le generen, digamos, pero en líneas generales el parcial va a estar, digamos, va a estar en eso que les acabo de comentar. Buenísimo, profe. ¿Sí? Sí, eso estaría re bueno para la clase de consulta, ayudaría bastante. Bueno, Muchas perfecto, gracias. no hay problema, Camila. Sí, Horacio ya me había comentado el tema. Bueno, si no hay nada más. Guillermo, sí, a mí me Sí, quedó una Julián, duda. diga. El tema de la sub y la sobreaplicación, ¿vamos a tener que registrarlo o no? ¿Contablemente? Sí. No. Ah, lo dejamos ahí si es sub o sobre Sí, y por ahora listo. sí. Después cuando hagamos el coste, digamos, el costeo de una orden, el costeo completo de una orden de punta a punta, ahí vemos qué Sí. hacemos con la sobre subaplicación, cómo la aplicamos a la orden o lo que sea. Por ahora, hasta este momento, con identificarla claramente, para mí es suficiente. Bueno, listo. Perfecto, gracias. Digamos, nosotros en esta parte, en esta materia, no nos metemos con la cuestión contable o de registración, salvo cuestiones, digamos, que nos ayuden a explicar algo, digamos, ¿no? Pero a mí la parte contable, Claro, bien. que se entienda, no me importa, digamos, ¿no? Bien, bien. Listo. Sí, Buenísimo, gracias. bien. Gente, ¿algo más? Bueno, ahora voy a buscar un vaso de agua y en un minuto ya arrancamos con la presentación. Bueno. Bueno, el capital financiero, lo que nosotros vamos a estar viendo como cuarto elemento de los factores del costo. La bibliografía está publicada, yo ya la levanté la semana pasada. La parte de Reguín y Viegas y digamos, Carlos Jiménez y colaboradores en costos para empresarios. Igual les comento que el día domingo pasado falleció Carlos Jiménez. Así que bueno, digamos, una persona referente en el área
sin duda referente en el área de costos. Todos esos dos trabajos, el costo del factor capital y el otro de Antonio Jarazo Sanjurjo y Jamón La Arena, ya están subidos también ahí en Unicen Virtual. Volvemos siempre al inicio, donde nos ubicamos en el proceso en el mapeo productivo de la empresa, ¿sí? Donde tratamos de llevar los factores que aparecen en esta parte del mercado a través de determinados procesos a los productos terminados, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a poder identificar relaciones causales, que son las relaciones causa-efecto, las que son de forma directa, con las relaciones funcionales, que son las que son de más difícil identificación, con lo cual tenemos que tratar de buscar alguna forma, algún inductor, algún método de distribución de esos costos para llegar, digamos, del costo al producto final. Cuando, digamos, todo esto es válido siempre y cuando los costos que estemos hablando sean costos, digamos, ¿no? O sea, la primera análisis que siempre tenemos que hacer es que, digamos, el principio de necesariedad y demás se cumplan, cosa de no empezar a analizar cosas que no son costos o que no debieran ser costos porque no cumplen con los principios. Dentro de eso nosotros habíamos estado viendo el resto de los factores y, digamos, también vamos a encontrar el factor de financiamiento de la empresa, ¿sí? Es decir, digamos, el importe y el monto de financiamiento que necesitamos para capital de trabajo y para activos fijos de la empresa, digamos, ¿no? Cosas que tenemos que financiar a través del capital de trabajo y bueno, eso se puede financiar básicamente de dos maneras. Se puede financiar a través de fondos propios o de fondos de terceros, no hay mucho misterio. ¿Sí? Digamos, la definición que podemos tomar ahí, que no es ninguna cosa compleja, dice que los costos financieros son los esfuerzos económicos que asume e insume la empresa para disponer del capital necesario para el desenvolvimiento operativo de la misma. O sea, los costos financieros es la plata que me cuesta disponer del capital necesario para que la empresa funcione. Como todos los análisis que nosotros hacemos, le vamos a encontrar dos componentes. Recuerden que siempre el físico tiene prelación al monetario. El componente físico es el uso del capital durante un tiempo determinado, o sea, cuánto tiempo uso ese capital y cuánto capital. Y por otro lado, el componente monetario sería el precio o el costo que tiene ese capital en el mercado financiero, o sea, cuánto me cuesta acceder a ese capital, ¿sí? El costo total sería la cantidad y el tiempo que usé el capital por el costo que tengo que pagar. Esto, digamos, puesto acá por el señor Lizarraga de alguna manera, es como un ejemplo de decir, bueno, cómo se financia la empresa y cómo muchas veces los empresarios no toman dimensión de que están haciendo eso, aunque lo estén haciendo, ¿sí? Acá un ejemplo de una charla que puede ser con cualquier empresario, ¿no? Dice, cuando compré la panadería hace algunos años, utilicé los fondos que recibí por la indemnización por un despido en un club donde trabajaba y cuando necesito financiarme recurro a demorar los pagos a los proveedores, a la FIP, solicito fondos faltantes al banco de y a veces utilizo ahorros. ¿Sí? Entonces, digamos, acá cualquier empresario o cualquier emprendedor que pone un emprendimiento tiene un mix de cómo se financia, digamos, ¿no? Vos te podés financiar con fondos propios, te podés financiar con fondos de terceros bancarios, te podés financiar con deuda a través de no pagarle a los proveedores o no pagar los impuestos. ¿Sí? Entonces, digamos, tenemos que identificar más o menos qué son cada una de esas cosas. Básicamente, dos grandes divisiones, capital ajeno y capital propio. ¿Sí? El capital ajeno está, digamos, obtenido de los acreedores, que son los que me prestan plata, y el capital propio son los aportes efectuados por los propietarios a la empresa, digamos, fondos de los propietarios. Vamos a tomar un caso
ficticio, digamos, que está en el trabajo, que tiene que ver con dos estados de resultados comparativos de dos empresas distintas que, digamos, que tienen los mismos resultados, pero los consideran distintos. ¿Sí? La empresa A se financia con deuda de terceros, con capital de terceros, ¿sí? Y dice, bueno, vendo 100 unidades, me cuestan 70 pesos, tengo un resultado bruto de 30, tengo gastos de administración y comercialización por 25 pesos y un resultado operativo de 5 pesos, ¿sí? Además, tengo que pagarle intereses por ese capital, por esa financiación que yo tengo, y tengo que pagar 10 pesos de intereses, con lo cual pierdo 5 pesos en el ejercicio. La misma empresa, pero que se financia con capital propio, ¿sí? Tipo dice, bueno, vendo 100, mi costo es 70, mi resultado bruto 30, gasto de administración y comercialización 25, resultado operativo 5 pesos, intereses no pago porque no le debo plata a nadie, resultado antes de impuesto a ganancias 5 pesos. O sea, en un caso igual, con intereses pagados a terceros, pierdo 5 pesos y si no considero los intereses del capital propio, gano 5 pesos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿debemos reconocer el costo del capital propio en las mediciones de resultados? ¿Sí? Antes de intentar una respuesta es necesario introducir los conceptos de ciclo operativo y capital de trabajo, dice acá. Entonces, básicamente, hay un ciclo y hay un circuito que pasa con la realidad económica que tiene que ver, digamos, con el transcurso del tiempo, ¿sí? En el cual hay un ciclo operativo que va, digamos, que incluye una parte económico-financiera, que abarca desde que yo recibo la mercadería y la pago hasta que produzco y entrego los bienes finales y los cobro, ¿sí? Eso me va a dar una cuenta de la cantidad de activos netos que yo necesito financiar, porque en definitiva, lo que yo estoy buscando a través de todo esto es decir, bueno, ¿cuánta plata preciso para financiar lo que tengo que financiar? El ciclo operativo económico es como más sencillo, desde lo conceptual dice, bueno, ¿qué abarca el ciclo operativo económico? Abarca desde la compra de las materias primas, el tiempo, pensemos que esto hay una línea de tiempo, el tiempo de la compra de las materias primas, el proceso productivo que se da entre medio y la venta de los productos terminados por otro lado. ¿Sí? Entonces, digamos, todo este circuito lleva un tiempo determinado. Si pensamos en el ciclo operativo económico y financiero, se complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque, bueno, estas compras de materias primas tienen un tiempo de pago de la materia prima. ¿Sí? Yo puedo, digamos, pagarla de contado o pagársela a 120 días a mis proveedores, depende, digamos, ¿no? Entonces, hay un tiempo de pago de la materia prima. Después, el proceso productivo tiene también otros pagos incluidos, digamos, que no son exclusivamente de materia prima, sino que hay otros bienes que también se pagan en determinados momentos, antes o después. Y además tenemos la venta de los productos terminados con una cobranza que también, digamos, depende de los bienes que yo esté vendiendo, depende de los productos, depende el sector donde yo me encuentre, van a tener un determinado ciclo de negocio donde digo, bueno, hay ventas, no sé, los supermercados, que después lo vamos a ver más adelante, los supermercados cobran prácticamente todo de contado. En cambio, si uno está parado, por ejemplo, en el rubro agropecuario, las compras de materia prima se pagan a 180 días contra cosecha, digamos, ¿no? Entonces, esto de punta a punta es lo que yo tardo en digamos, en pagar mis materiales, mis compras, a cobrar el final del proceso, ¿sí? Entonces, digamos, cómo se involucra o cómo se relaciona la información contable con esto? Es decir, bueno, ¿qué es un estado de resultados? Digamos, está involucrado en el plano económico, ¿sí? Un estado de resultados es una imagen estática de la empresa, demuestra si gana o pierde, o si está creciendo o si está achicando, y se regirá por el concepto de lo devengado, ¿sí? Un estado contable que todos conocemos. En el plano financiero, ¿sí? El plano financiero en una empresa se refleja en el estado de origen y aplicación de fondos. Muestra los fondos de la empresa, el dinero que entra y sale del rubro caja y bancos y los saldos disponibles. Se rige por el principio de lo percibido, ¿sí?
Y el plano patrimonial sería el balance que nosotros conocemos, que muestra la situación patrimonial a una determinada fecha. Lo patrimonial funciona como un puente entre lo económico devengado y lo financiero percibido. Los saldos contables reflejan la diferencia entre lo devengado y percibido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a intentar definir? Sí, bueno, ¿cuántos son los activos que yo necesito financiar para que la empresa esté en condiciones de operar? Entonces, mi capital de trabajo, ¿sí? Mi capital de trabajo va a estar dado por los créditos por ventas, o sea, los deudores por ventas que yo tengo, más los bienes de cambio que tengo en existencia, menos las deudas comerciales con proveedores. ¿Sí? Lo que me deben, lo que tengo en stock para solventar los pedidos y el ciclo de vida del producto, menos las deudas comerciales. ¿Sí? Ese sería mi capital de trabajo, en este caso 130 pesos. Pero además, a eso hay que sumarle los bienes de uso que yo necesito para producir estos bienes de cambio, ¿sí? o para operar. En este caso, 130 más 170 te dan 300 pesos. Yo tengo que financiar, mis activos netos son de 300 pesos. Entonces, volvemos al ejemplo que vimos primero, donde teníamos dos empresas, que una se financiaba con fondos de terceros y otra con fondos propios. Y si tuviéramos digamos, que imaginar una memoria, memoria de la que está en la memoria y balance de la empresa A, que se financia con capital de terceros, diría que la producción de zapatos sigue siendo un negocio nefasto porque dado el endeudamiento que tenemos para poder financiar las operaciones, nuestro negocio es deficitario y llevamos ya varios periodos de quebrantos acumulados. ¿Sí? Entonces, la empresa A te dice, mira, la verdad, este negocio no anda porque yo pierdo 5 pesos todos los años o todos los periodos. En cambio, la misma memoria para una empresa B que está financiada con el capital propio, que podría decirnos, la producción de zapatos sigue siendo un negocio brillante, volviendo a redituar un 5% de utilidades como ya hace varios periodos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta un poco, digamos, la asimetría que genera esta forma y esta información? Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de corregir algo de eso? Decir, bueno, básicamente, digamos, hay muchas formas, dos de las que vamos a ver acá, que son más sencillas, es computando un costo de mi capital, propio invertido, un costo de oportunidad como si yo lo invirtiera a una tasa activa o pasiva. ¿Sí? La tasa pasiva, les recuerdo, la tasa pasiva es la que me paga el banco por cuando yo le dejo la plata, que generalmente es la tasa, digamos, toma como referencia la tasa a un plazo fijo, y la tasa activa es la que me cobra el banco cuando yo voy a pedirle plata. Sí, o sea, hoy la verdad no recuerdo ahora, pero una tasa pasiva debe estar en alrededor de los 25-30% anual, y una tasa pasiva, cuando yo voy a pedir plata al banco, y debe arrancar en el 55, y depende si es hasta un descubierto, te pueden cobrar el 70-80% anual. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para tratar de equiparar más o menos esta situación? Decir, bueno, computo un costo acá de intereses a una tasa activa, ¿sí? Que la tasa activa es la misma que me presta, digamos, se supone que es la misma que conseguía plata financiado la otra empresa, con lo cual si lo computo una tasa activa como costo de oportunidad, me daría el mismo resultado que el anterior, me daría una pérdida también de 5 pesos. La otra opción es computarlo a través de una tasa pasiva, o sea, una tasa menor, que en vez de costarme 10 pesos de interés, me va a costar 7, pero de cualquier manera también estaría perdiendo 2 pesos dentro de esta operación. ¿Sí? Hay distintas tasas posibles para ver, de acuerdo al índice, de acuerdo a lo que queramos analizar, pero bueno, hay digamos, es importante empezar a hacer estos análisis en función de algo. Es decir, bueno, si yo no tuviera esta empresa, o no tuviera toda esta plata acá, o tuviera la plata y no sé qué hacer, ¿qué hago? Pongo un plazo fijo y listo, ya está, no hago más nada y por lo menos cobro algo. Bueno, al menos ese costo de oportunidad tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan? Era algo parecido cuando calculaban Van y TIR en matemática financiera o cosa parecida, que siempre tomaban como una tasa de referencia, la tasa pasiva. Bueno, esto es lo mismo.
La resolución 17 de la Federación dice: costos financieros. Se considerarán costos financieros los intereses explícitos o implícitos, actualizaciones monetarias, diferencia de cambio, premios por seguros de cambio o similares derivados de la utilización de capital ajeno, netos en su caso de los correspondientes resultados por exposición a la inflación. ¿Cuál es el tratamiento preferible de esos costos financieros? Mandarlos a gastos del periodo, ¿sí? Si eso no se puede hacer, digamos que la base es tenerlo como gasto del periodo, puede haber algún tratamiento alternativo que dice que podrán activarse costos financieros en el costo de un activo cuando se cumplan determinadas condiciones, que son estas que están acá, ¿sí? Y que básicamente hacen referencia a que el activo se encuentra en producción, construcción, montaje, qué sé yo, y en razón de su naturaleza los procesos son de duración prolongada, y que además esos procesos no se interrumpen con el tiempo. No es que yo le interrumpí el proceso para poder computarme los intereses, sino que es la naturaleza propia del proceso que hace que sea un proceso largo. Y además, el activo no está en condiciones de ser vendido, digamos, claramente no es que lo tengo y lo puedo vender, sino que no, digamos, es un producto que no está en condiciones de salir al mercado. Entonces, básicamente esa es la forma en la que yo podría, a través de la resolución, activar este componente financiero. ¿Sí? Entonces, la pregunta, digamos, al inicio de lo que habíamos visto era decir, bueno, ¿debemos reconocer el costo del capital propio en las mediciones de resultado? Esa sería la pregunta final que queda flotando. La respuesta, según el punto de vista de gestión, es sí. Aunque a mí la resolución técnica no me lo permita tomar, si yo estoy haciendo un análisis de gestión, tengo que de alguna manera considerar el costo del capital propio invertido. ¿Sí? El costo del capital de terceros es más fácil de controlar porque lo tengo a través de algún sistema de intereses o de lo que sea que pague, pero el capital propio claramente lo tengo que considerar desde el punto de vista de la gestión, más allá de lo que me permitan las normas contables o no para un estado de presentación. Sí, acá lo que podemos ver es, digamos, ¿cuál es la causa de los costos financieros? ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que a mí me generan los costos financieros? La pregunta es, ¿son los pasivos de la empresa lo que me generan los costos financieros? O sea, ¿por qué pago un costo financiero yo? No son los pasivos. ¿Sí? Los pasivos son una consecuencia de, pero lo que a mí me genera costos financieros es la necesidad de financiar activos. O sea, yo tengo que financiar activos. Esos activos generan un pasivo y esa consecuencia me genera un costo financiero. Pero en realidad el origen del problema de los costos financieros es la necesidad de financiar los activos. Acá, digamos, un ejemplo muy corto, digamos, ¿no? Como para verlo rápido. Digamos, donde vemos claramente cuál es la causa de los costos financieros. Una empresa típica, una empresa de cualquier rubro, tiene un sistema más o menos así, donde tiene créditos por venta a 100 pesos, viene de cambio 120, deudas comerciales 90 y un capital de trabajo positivo de 130 pesos. Necesita contar con 130 pesos para financiar esta explotación. Además, tiene bienes de uso de 170 pesos, tiene unos activos netos de 300 pesos. ¿Sí? En cambio, en el otro extremo, un hipermercado tiene muy pocos créditos por ventas, nadie le debe al hipermercado. O sea, nadie va a Carrefour y dice después te lo pago y se lo llevo a anotar un papelito en una cuenta corriente. ¿Sí? Digamos, uno paga con efectivo, paga con tarjeta, paga con lo que sea, pero paga. ¿Sí? El hipermercado puede tener un stock más o menos bajo de productos, si bien el stock digamos, el stock puede ser alto, en cantidades, digamos, llevan posiciones cortas, o sea, no tienen 8 meses de fideos comprados, digamos, ¿no? Tienen poca cantidad de fideos comprados y lo van comprando reiteradas veces. Y seguramente lo que hace el hipermercado y todas las grandes superficies comerciales es financiarse mucho con los proveedores, ¿sí? Digamos, venderle a un proveedor
Si uno tiene un emprendimiento, no sé, hace dulce de leche y artesanal y logra colocárselo a un supermercado grande, un Carrefour, no sé, Coto, cualquiera, es como que le vende el alma al diablo, digamos, ¿no? Porque los tipos le toman mucha producción, te venden mucho producto, pero por otro lado, te generan un problema con los pagos. Los tipos se financian fuertemente con los proveedores, donde les pagan a los plazos que quieren, con los descuentos que quieren, digamos, vos les mandás la factura de todo lo que le dejaste y después el tipo te empieza a hacer notas de débito por la presentación, por el cuidado de la mercadería, porque largó una oferta con tu marca. Todos los artículos que salen en los flyers de los supermercados y demás, obviamente a ese tipo que puso su marca ahí le descuentan por esa propaganda. Si estaba en la puntera de la góndola, digamos, entonces todo eso es todo descuento que le hacen al proveedor. Y además le pagan a 180 días, no sé, a un plazo muy largo. Entonces, obviamente se financian con esto, digamos, tienen un gran circulante de plata en la calle, con lo cual en este caso, en este ejemplo extremo, el capital de trabajo es negativo, digamos, ¿no? Te está haciendo un negocio financiero a través de esto, digamos, tiene más capital de trabajo del que precisa, digamos, la financiación. Sí, un ejemplo, digamos, un poco extremo como para entender cuál es la causa de los costos financieros. La causa de los costos financieros son estos activos que nosotros tenemos acá, que son justamente los créditos por ventas y los bienes de uso. Bueno, más o menos ese es el tema de capital financiero. Recuerden que, digamos, lo que va a entrar por ahora en esta parte, o en esta primera evaluación, va a ser solamente la parte teórica. ¿Alguna duda? No. Bueno, si no hay muchas dudas, yo voy cortando porque hasta acá llegué. No se dejen estar, no queda mucho tiempo para terminar, esta parte por lo menos y ponernos en el examen. Y les puedo asegurar que después de que pase el primer parcial, entre los recuperatorios o lo que aparezca, el segundo se va a venir al toque. Entre el primero y el segundo, el tiempo pasa volando. Así que les pido por favor que no la cuelguen, que sigan leyendo, que sigan las lecturas de cerca y que sigan con las entregas de los prácticos que nosotros vamos a estar subiendo. ¿Sí? Cualquier duda no dejen de consultar, por favor. Así que bueno, si no hay más dudas, hasta acá estamos y cortamos, ¿sí? ¿Después la subís, Guillermo? Sí, yo la clase después la subo como siempre. Dale, gracias. Bueno, muy bien, gente. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Guillermo, hasta luego.